Vamos a iniciar entonces con el módulo 2 de Teología Propia, que va a contener 3 clases. El título de este módulo es ¿Cómo hablar de Dios sin inventarlo? Dios habla primero, método teológico como recepción obediente de la revelación del texto al dogma y del dogma a la vida. Esta, sin dudas, va a ser una de las clases más importantes de este módulo, pero de hecho de Farus en general, porque vamos a aprender cómo se construye el conocimiento de Dios sin dar lugar a filosofías erróneas que, sin lugar a dudas, nos conducirían inevitablemente al error. Por lo que quiero hacer 2 comentarios iniciales. Primero, que esta clase va a ser una batalla espiritual, va a ser una guerra por la verdad. Porque si podemos entender cuál es el método que las Escrituras enseñan respecto a cómo debemos construir el conocimiento de Dios, habremos ganado la batalla de las batallas, la génesis de todas las batallas. Sabremos cómo navegar las Escrituras sin perdernos, arribando al destino al que Dios quiere llevarnos a través de cada texto bíblico. Pero por otro lado, si nosotros nos equivocamos, si el diablo logra confundirnos, entonces habremos apoyado la escalera en la pared equivocada y al final puede que sea muy tarde para poder volver a empezar. Así que ese es el primer comentario introductorio. Esta clase es una guerra espiritual. El segundo comentario introductorio es que la experiencia va a ser algo así como subir un gran cerro. Va a costar trabajo, hay que hacerlo un paso a la vez. De momentos puede que sea sumamente agotador y querramos pegar la vuelta, pero una vez que lleguemos a la cima del cerro, nos espera la recompensa. En la cima, sin lugar a dudas, estará Dios esperándonos, acompañado de los mejores teólogos de la historia de la iglesia. Por lo que a lo largo de este módulo, pensemos una y otra vez que la recompensa de llegar al final valdrá eternamente la pena. El gran problema de la iglesia es que quiere atajos, quiere resolver pragmáticamente, rápidamente el desafío de interpretar las Escrituras. Queremos conocer a Dios por medios fáciles y equivocados. El método correcto, el que vamos a aprender hoy, nos va, por lo tanto, a poner a prueba si estamos dispuestos a pagar el precio de subir el cerro. Vamos a iniciar la primera clase de este segundo módulo entonces con una oración de apertura de Agustín en su obra Confesiones. Él dice lo siguiente: Pues, ¿qué es entonces mi Dios? ¿Qué repito sino el Señor Dios? ¿Y qué Señor hay fuera del Señor o qué Dios fuera de nuestro Dios? Sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo, justísimo, secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, mas nunca nuevo y nunca viejo. Renuevas todas las cosas, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitando, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, siempre buscando y nunca falto de nada. Agustín dice esto después de un enorme viaje a través de muchas filosofías y sectas. Luego de todo su enorme viaje, y por supuesto no como una persona inspirada, no como un apóstol, no como alguien infalible, él logra llegar a un conocimiento salvífico y sanador de quién es Dios, que lo llevó a este estado de adoración que transmiten sus palabras. Esta cita inicial nos lleva a enfocar esta clase de la siguiente manera: todo conocimiento de Dios al fin debe conducirnos a una mayor doxología. Conocemos a Dios para al fin adorar a Dios. Por lo que el propósito de estas clases, el propósito de Farus, nunca es entretener barcos que están paseando. Es prender la luz en medio de la oscuridad para que podamos ver a Dios y responder ante Él diciendo: Señor mío y Dios mío, dándole una mayor alabanza.
¿Cuáles son los objetivos de este módulo? En primer lugar, explicar por qué el conocimiento de Dios no nace de la invención humana, sino de la revelación, entendiendo la diferencia y relación entre la revelación general y la revelación especial. Segundo objetivo, articular el marco metodológico que llamaremos sintético genético, propuesto por el teólogo Herman Bavinck, que nos servirá como nuestro andamiaje global para construir el conocimiento de quién es Dios. Luego de eso veremos el itinerario de las distintas teologías, de la exégesis a la teología bíblica, luego a la teología sistemática y de ahí a la doxología y la aplicación pastoral. Tercer objetivo, identificar y refutar con ejemplos históricos y casos bíblicos los errores metodológicos clásicos y modernos, viendo cómo tienen su correspondencia o su correlación en versiones latinoamericanas contemporáneas. Y el último objetivo es finalmente poder formular una síntesis de nuestro método junto con las salvaguardas hermenéuticas que necesitamos para no perdernos en nuestro camino del conocimiento de quién es Dios. Quiero que podamos tener en mente durante todo este módulo la siguiente relación. 3 máximas, 3 tesis básicas. Primero, y esto va a estructurar las 3 clases que veremos hoy, Dios se revela, nosotros interpretamos y luego nosotros confesamos y obedecemos. Ese es el circuito. Primero, Dios se revela. Segundo, nosotros interpretamos. Tercero, confesamos y obedecemos. Ese es el todo de la labor del teólogo, del pastor y del cristiano que quiere relacionarse con Dios a través de las Escrituras. Bien, avancemos hacia el método sintético genético, nuestro marco metodológico. ¿En qué sentido dice Bavinck genético? La palabra genético viene de génesis, de comienzo, de fuente. Genético significa que nuestros dogmas surgen orgánicamente de la totalidad de las Sagradas Escrituras. La Escritura es nuestro campo de estudio, es el hábitat natural del teólogo y del cristiano. No tenemos otra fuente a la que recurrir. Nuestra única fuente inspirada de manera plenaria y verbal, infalible, es las Escrituras. Así que debemos entender esto. Este método propone siempre imitar la manera en la que la iglesia primitiva construyó sus dogmas, sus creencias. Ellos no empezaron por teorías circundantes, no fueron al Areópago a escuchar la oferta de teorías filosóficas, no fueron a Atenas, no se sentaron a los pies de los distintos pensadores y sabios de la época. Ellos recibieron su doctrina de Jesús, luego la enseñaron y lo que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, es que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Aparte de esta doctrina, ellos no sabían nada. Ellos no tenían la intención de comparar y complementar, suplementar y enriquecer las enseñanzas de los apóstoles con las enseñanzas de ningún otro maestro excepto Jesús. Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro profeta definitivo y el eje rector de todo el universo. Es el Verbo encarnado, el que habla las palabras de Dios. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. El que lo escucha a Él, escucha al Padre. El único camino, la única verdad, la única vida. Fuera de Él como camino, todos los demás caminos están errados. Fuera de Él como la verdad, todos los demás están equivocados. Y fuera de Él no hay vida, sino oscuridad y muerte. Por lo tanto, este método acertadamente propone imitar los pasos de la iglesia primitiva, partiendo siempre de las enseñanzas de las Escrituras y luego siguiendo esas enseñanzas como quien sigue los ríos, pero partiendo siempre del mar.
Si nosotros invertimos este camino y comenzamos por teorías circundantes, divagaciones y especulaciones filosóficas o temas de interés personal, para luego ir a las Escrituras y preguntarnos si validan, contradicen o enriquecen tales creencias, no estamos siguiendo el camino de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús se sientan a sus pies reconociéndolo a Él como la única fuente inspirada e infalible. Por lo que la iglesia de hoy, si simplemente tomara el consejo o la propuesta de los apóstoles y no tuviera interés en nada excepto aquello que fue enseñado por los apóstoles, nos evitaríamos divagar y perdernos, confundirnos y finalmente ser enredados y caer en una infinidad de temas inútiles para la fe y para la vida en piedad. Esto es extremadamente importante. El resultado de este método, por lo tanto, será siempre un sistema teológico que seguirá las direcciones de las Escrituras, mas nunca será una invención humana arbitraria. El resultado de este método será la reproducción del orden de la enseñanza de las Escrituras. Diremos lo que está ahí y solo lo que está ahí, lo que ya está presente y registrado en las Escrituras como los pensamientos de Dios respecto a todas aquellas cosas en las que Él ha querido comunicarse con nosotros, diciéndonos de manera suficiente todo lo que necesitamos para ser maduros, más que vencedores y capaces para toda buena obra en todo aquello que Él nos ha encomendado como hombres. Ese es el sentido de la palabra genético. Ahora, ¿cuál es el sentido de la palabra sintético? Este método se llama sintético genético. La palabra sintético conlleva la idea de organizar el conocimiento en un sistema científico unificado. Es decir, esto significa que nosotros no queremos divagar a través de las Escrituras tomando y tratando de entender textos de manera aislada, sino que queremos, luego de estudiar la totalidad de los datos bíblicos sobre cualquiera sea el tema que estemos estudiando, hacer una síntesis acerca de cuál es la conclusión a la que los ríos de la Escritura nos conducen. La idea de tener una síntesis significa sacar conclusiones concatenadas que estén sistémicamente relacionadas. Debemos pensar de la siguiente manera. La revelación es una obra arquitectónica maestra. Nos dice quién es Dios, nos dice qué es el hombre, nos dice qué es la creación y llamamos doctrina a todo el cuerpo de enseñanzas acerca de los tratos entre Dios y los hombres en las distintas etapas de la historia de la redención. Todas las doctrinas de las Escrituras, por lo tanto, están relacionadas y dependen la una de la otra. El conocimiento de Dios, por ejemplo, es el cimiento de todo saber. Luego tendremos que avanzar hacia el conocimiento del hombre. Y ahí podemos comenzar a hablar acerca de otras áreas del saber, por ejemplo, como la vida científica, el trabajo, las artes y tantos otros asuntos en los que tenemos que ocuparnos. La teología, por lo tanto, es una ciencia cuyo campo de estudio es la palabra de Dios, y luego de nuestro estudio presentamos nuestros dogmas no como un collage de exégesis de textos sin conexión, sino más bien mostrando la estructura arquitectónica de la Escritura, la cual ya está ahí, mostrando cómo cada bloque de doctrina hace posible seguir construyendo nuestro pensamiento y por lo tanto nuestra vida bloque tras bloque. Y por supuesto es crucial entender que el centro o el eje central o la piedra fundamental, fundacional, angular de todo conocimiento es la revelación de quién es Dios. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, por lo que la arquitectura de la Escritura refleja siempre la gloria de Dios. Dios es el principio, el medio y el fin de todas las cosas, por lo tanto, esa ha de ser la mentalidad con la que nosotros debemos interpretar las Escrituras.
Ahora, esto nos da un itinerario teológico. Nos dice qué debemos hacer. Erickson, con sentido común, simplemente dice lo siguiente: debemos partir de la exégesis a la teología bíblica y de ahí a la teología sistemática. Voy a explicar esto brevemente, ya que este es uno de los cursos iniciales de nuestro programa de licenciatura y puede que no estén familiarizados con estos términos. Hoy las teologías se han especializado en distintos campos. Tenemos la teología exegética por un lado, la teología bíblica por otro lado y la teología sistemática por otro lado. La teología exegética se preocupa por entender qué es lo que cada texto significa en su contexto, entendiendo la gramática según los idiomas originales en los que los textos sagrados han sido escritos. Y tenemos muchos especialistas que se dedican a esta materia. La teología bíblica, por otro lado, se preocupa por entender qué es lo que cada texto significa en el contexto del pensamiento del autor de toda la carta donde se encuentra el texto que nosotros estamos estudiando, preguntándonos cuál es el lugar de este libro y este texto en el mapa global de la totalidad de la revelación, de la historia de la redención. Es decir, cómo, por ejemplo, el libro de Esdras aporta a la comprensión del todo de la arquitectura de la revelación, de la historia de la redención, tal y como se encuentra en las Escrituras. La teología sistemática da el siguiente paso y comienza a integrar en una rica síntesis las conclusiones que vienen del río de la exégesis y del río de la teología bíblica, organizando el conocimiento a través de inducciones precisas, mostrando la relación entre las distintas conclusiones que hemos sacado. Ahora bien, si nuestra exégesis comienza mal, todo lo demás estará mal. No podemos tener una buena teología bíblica si no tenemos una buena exégesis. Y así con la teología sistemática. No obstante, cada uno de estos tres pasos son absolutamente cruciales. En cada uno de estos tres pasos habrá una enorme batalla librada y si fracasamos en uno, no habrá servido de nada haber acertado en los demás. Luego de la exégesis, luego de la teología bíblica y luego de la sistemática, entonces podemos pasar a la aplicación pastoral. ¿Cómo hemos de vivir a la luz de lo que ahora sabemos que es cierto, que es verdadero? Ese es el itinerario y el viaje que todo exégeta debe hacer. Cada texto que nosotros analicemos en Farus ha recorrido previamente ese viaje. No sería serio, sería de hecho ignorante o inmoral seguir un camino diferente. Esto requiere trabajo, pero es el trabajo más importante del mundo. Los teólogos hacen oír la voz de Dios a los hombres. Luego de hacer su gran trabajo de investigación, pueden pararse y, bajo el respaldo del Espíritu Santo, que da testimonio de la verdad, pueden decir: así dice el Señor. Abrir la Escritura, interpretar correctamente el texto sagrado y aplicarlo a la vida. Es la única manera de edificar una iglesia. Es el trabajo más peligroso, es el trabajo que el diablo más desesperadamente quiere frustrar e impedir, es el trabajo que requiere la mayor nobleza de corazón. Por lo tanto, puesto que seremos puestos a prueba en cada instancia de la labor teológica, pero a la vez es el trabajo más importante y trascendente del mundo. Si lo logramos, la iglesia será columna y sostén de la verdad, fuente de luz para todas las esferas y áreas del saber y la sociedad. El problema de la iglesia hoy es que los ministros y los teólogos no hacen este trabajo y por lo tanto el resultado es un enorme y mortífero caos. El ministro, el cristiano, el teólogo dispensará vida por la palabra de vida o muerte si solo habla en su nombre. Y no hay opción intermedia. Muy bien. Veamos entonces nuestro primer punto. Dios
se revela. Vamos a considerar muy brevemente el fundamento epistemológico, la relación entre la revelación general y la revelación especial. Por supuesto que en la materia de hermenéutica esto se expandirá enormemente, pero no podemos avanzar en esta clase sin primero poder echar unos cimientos sólidos acerca de cómo se construye el conocimiento de quién es Dios. En primer lugar, consideremos que Dios habla, en primer lugar, a través de lo que se llama la revelación general, que es el conocimiento de Dios a través de la creación. El conocimiento de quién es Dios no comienza hace 2000 años con la persona de Jesús. No comienza con el pueblo de Israel. Comienza mucho antes, comienza donde comienza la historia de la creación, en el mismo principio. La creación revela quién es Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, Pablo dice en este sentido, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y antes de comentar este pasaje, vamos a unirlo con Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde Pablo dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Cuánta verdad y riqueza que no podemos ignorar hay en estas declaraciones de Pablo. Hagamos algunas observaciones. Lo primero que Pablo dice es que Dios no es desconocido. Su conocimiento es suprimido. Pablo afirma que el problema con la ignorancia de Dios de la humanidad no es epistemológico, es decir, no se debe a la incapacidad del hombre de deducir que el Dios, como decía Francis Schaeffer, infinito y personal, está ahí. El hombre lo sabe de manera innata a través del testimonio de la revelación general de Dios que viene a nosotros a través de las cosas hechas. El problema, dice Pablo, del hombre no es epistemológico intelectual, es de carácter moral. El problema del hombre es que suprime, se opone al conocimiento de Dios, lo niega. Es el intento del hombre, diría Jonathan Edwards, de negar la luz del sol que brilla en toda su cara. El hombre se tapa los ojos para no ver al Dios que se revela ahí. Esto significa que el problema con el conocimiento de Dios no es solo un asunto intelectual, es un asunto diagnóstico espiritual soteriológico. Es decir, no hay ningún impedimento en ningún ser humano para que llegue al conocimiento de quién es Dios. El problema es moral. Y puesto que su problema es moral, la razón por la que la salvación universal no ocurre es porque el hombre, en lugar de responder al conocimiento de Dios que está ahí, lo rechaza, se rebela, se opone a él, decide voluntariamente suprimirlo. Ese es el diagnóstico del porqué de la ignorancia que el hombre tiene acerca de Dios. La segunda observación que quiero que hagamos es que Pablo dice que este conocimiento, esta revelación general llega por dos vías. Una vía externa, de manera cósmica, el universo revela, dice Pablo, el eterno poder y deidad de Dios. La única explicación a la creación es un Dios eterno y omnipotente. Pero luego hay un conocimiento que es interno y antropológico. La ley moral, dice Pablo, la ley interna que da testimonio a nuestras conciencias acerca del bien y del mal. Así que el hombre, el gentil,
El no judío, dice Pablo, aquel que no está expuesto a la revelación especial, tiene dos vías por las que el conocimiento de Dios llega a él, una vía externa, una vía interna, la creación y la conciencia. Ambos canales, esto es muy importante, son suficientes para fundamentar la responsabilidad humana, mas no son suficientes para producir una teología sistemática precisa. La revelación general no reemplaza ni iguala la revelación especial que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Más bien, el papel de las Escrituras es corregir, clarificar y completar lo que la creación ya comenzó a predicar acerca de Dios. Es decir, lo que hace la Biblia es corregir, refinar y profundizar lo que el hombre ya sabe acerca de Dios. Quiero dejarles una palabra acá. Calvino hablaba de duplex cognitio. Es decir, que el hombre conoce a Dios a través de dos vías, la revelación general, la revelación especial. Y el papel de la revelación especial es el de fungir como esos lentes que corrigen nuestra miopía y nuestra deficiencia para que podamos ahora sí entender claramente, partiendo de las Escrituras hacia el hombre y la creación, todo lo que Dios quiere enseñarnos. O, dicho en otras palabras, como lo dije en el módulo anterior, las Escrituras nos ofrecen la cosmovisión a través de la cual nosotros podemos interpretar la realidad. La verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Las Escrituras nos dan la verdad a través de la cual nosotros podemos entender y verificar la realidad, capacitándonos así para funcionar correctamente como seres humanos. Es por eso que la vida cristiana es fructífera. Es por eso que los cristianos que obedecen a Dios tienen matrimonios que no fracasan, sino que cada vez se ponen mejor. Es por eso que el cristiano es alguien que se convierte en un hombre cada vez más sabio, más refinado, más puro, más humilde y más justo. Mientras que el mundo se deteriora y todas sus teorías, sistemas que se traducen luego en arte, cultura y políticas, siempre cíclicamente han llevado a la destrucción de la humanidad, la iglesia permanece para siempre. Porque se construye sobre la roca, el fundamento seguro que resiste todas las tormentas, que es la verdad que nos hace libres, que se corresponde con la realidad. Lo he dicho y lo diré 1000 veces, pero no puedo dejar de simplemente enfatizarlo. Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos quién es Dios, debemos presuponer que aquellos que nunca han escuchado el Evangelio ya saben lo suficiente acerca de quién es Dios como para ser responsables por sus actos. Venimos a ellos haciendo una obra apologética de anamnesis. Quiero que recuerden eso también. Anamnesis. ¿Qué significa anamnesis? Significa que nuestra labor apologética y evangelizadora quiere o pretende persuadir a nuestros oyentes de aquello que, de una u otra manera, a través del testimonio de la creación y la conciencia, ya saben acerca del Dios eterno, infinito y personal que está ahí. Es un conocimiento que ellos han suprimido y han enterrado en las profundidades de su alma. Están evadiéndose de Dios, están escondiéndose y huyendo de Dios. Lo que nosotros hacemos cuando predicamos es forzarlos a entender y aceptar aquello que ya saben, completando
la historia de la redención con lo que las Escrituras nos revelan acerca de todo el obrar de Dios en la gran historia de la salvación. Anamnesis. Eso es muy importante. No hablamos a hombres que simplemente son pobres ignorantes. Hablamos a ciegos que no quieren escuchar, que no quieren ver. Nuestro primer principio, por lo tanto, es que la teología empieza donde Dios empieza, en la creación. El pecado arruina nuestros sentidos espirituales para entender claramente lo que Dios nos ha dicho en la creación, mas sin embargo la Escritura corrige y completa ese saber que el hombre obtiene por medio de la creación. Veamos ahora entonces la revelación especial. La palabra externa gobierna y determina el conocimiento de quién es Dios. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, nos dice lo siguiente. Pablo habla acerca de cómo alguien puede ser salvo, y él dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, ¿cómo invocamos? ¿Cómo llegamos a saber quién es el Señor de manera infalible y sin lugar a dudas? ¿Cómo pues, sigue diciendo Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, concluye Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas observaciones cruciales sobre este pasaje que habla de la revelación especial. Pablo acá encadena varios verbos mostrándonos el circuito soteriológico que conduce a las personas a la salvación. Él habla de invocar, creer, oír y predicación. El hombre escucha y recibe la predicación de un evangelista que funciona como un heraldo que transmite las palabras de Dios tal y como han sido reveladas. Luego hay un oyente, ese oyente cree, luego invoca, luego es salvo. Ese es el circuito de la salvación. La verdad salvífica, por lo tanto, viene de afuera. Es extra nos. Con esto refutamos y distanciamos el cristianismo de todas las teologías místicas que afirman que el hombre puede llegar a un estado de iluminación que lo conduzca a alguna especie de verdad a través de una repentina intuición interna alcanzada a través de un estado de contemplación y a veces de rendición moral. No, la verdad llega extra nos, no intra nos. No se encuentra dentro de nosotros como prácticamente toda la nueva era y la psicología rogeriana afirman en el día de hoy, diciendo que la verdad está escondida en alguna especie de baúl en nuestra alma, que tenemos dentro de nosotros la capacidad de simplemente saberlo todo y resolverlo todo. No, llega a nosotros una palabra externa que viene del cielo, que viene del Espíritu Santo, que viene por revelación, que viene encarnada en la persona de Jesús, que viene predicada a través de sus heraldos y que se contiene y se encuentra a nosotros en el regalo, la gran herencia, la Biblia, la palabra de Dios. Viene de afuera. Alguien nos predica, nosotros oímos, luego creemos, luego invocamos, luego somos salvos. Ese es el circuito. Nunca nosotros, por lo tanto, comenzamos con nuestra experiencia. No procuramos conocer a Dios a través de una experiencia interna, sino a través de las palabras de Dios que se contienen en las Escrituras. El principio número 2, por lo tanto, es que la teología empieza oyendo la palabra externa, no imaginando a Dios a través de nuestra experiencia interna. Consideremos ahora cuál es el límite metodológico que todo teólogo debe aceptar.
y es el siguiente, que hay muchos asuntos acerca de Dios que permanecen secretos, que no han sido desvelados para nosotros en las Escrituras. La Escritura funciona como ventanas que nos permiten ver, por así decirlo, una porción del paisaje de Dios, un aspecto de Él. Mas no podemos, no es posible ontológicamente, solo Dios, un Dios infinito puede conocer a un Dios infinito. Solamente Dios puede saber exactamente quién Él es ontológicamente hablando. Para nosotros permanece en luz inaccesible. Veremos eso en profundidad en el próximo módulo, donde revisaremos la inagotabilidad del conocimiento de Dios. Basta por ahora entender que simplemente Dios no nos ha revelado todo acerca de Él, mas nos ha revelado mucho y suficiente. Las Escrituras dicen en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Veamos algunas observaciones exegéticas. Primero, que este texto nos da dos categorías. Nos habla de misterios, secretos eternos. Si nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios hizo antes de crear el mundo? Tenemos que decir que la Escritura nos ha dicho solo algunas cosas. Él ha ideado el plan de la creación y la redención, mas no sabemos más. Solo sabemos que Dios ha existido siempre en un estado de feliz autosuficiencia en la eterna comunión de las tres personas de la Trinidad. Pero no sabemos más. Si intentáramos deducirlo, solo terminaríamos creando invenciones, hablando de lo que no sabemos. Hay muchas paredes blancas que son murallas infranqueables, más altas que los cielos en toda la palabra de Dios. Nunca intentes hacer un agujero para cruzar al otro lado, porque lo único que vas a hacer es caer por el abismo. La segunda categoría es que sí hay revelación, hay mandatos fundamentados en el conocimiento del carácter de Dios. Así que hay misterio y hay revelación, hay secretos, pero hay verdades que se nos han dicho y que nos hacen responsables de obediencia. La conclusión que debemos sacar para nuestro método teológico es que la teología no es especulación filosófica, especialmente dentro de nuestra tradición del arminianismo clásico, Arminio, Episcopius y varios arminianos clásicos han enfatizado esto con especial vehemencia, sobre todo en sus discusiones con los calvinistas, especialmente los supralapsarios. Ellos decían, la teología no es especulación filosófica. No podemos sacar conclusiones tratando de hacer inferencias a través de la revelación que nos llevan más allá de lo que es posible afirmar como dogma cierto acerca de quién es Dios y lo que Él ha decidido decretar antes de la fundación del mundo respecto a los sucesos que ahora se actualizan en el espacio y el tiempo. Esto es tan importante. Mucho de la alta academia y mucho de la baja predicación popular es pura especulación. Especulación inteligente o especulación bruta e ignorante muchas veces. Especulación de mentes con un alto IQ o especulación de personas poco preparadas y poco elocuentes que hablan de lo que las Escrituras no dicen. Invenciones, fascinaciones, ideas místicas o deducciones intelectuales filosóficas que no sirven como tierra firme, de las que no se puede decir esto es lo que enseñaron los apóstoles y que nosotros debemos creer y en lo que debemos perseverar. La palabra de Dios no está para entretener nuestra curiosidad y nuestra tendencia e inclinación necia a
especular precipitándonos a entrar donde los ángeles temen mirar directo hacia aquel que está sentado en el trono. La Escritura está ahí para decirnos, esto es lo que Dios ha dicho y esta es su ley. Ahora deben obedecer o morir. La labor del teólogo siempre es conducirnos a una transformación en nuestra manera de vivir, a responder al Dios que está ahí. Todo lo revelado, toda verdad nos hará libres para poder glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nunca para simplemente entretenernos y alimentar una ambición que siempre conduce a la necedad, la vanidad y la arrogancia intelectual. Gnosticismo, ¿no es cierto? Se nos da información para obedecer, no para especular. Esa es la única actitud viable. En el Salmo 131, versículo 1, David dice, Señor, mi corazón no es soberbio. Cuánto muchos de los teólogos y predicadores y pensadores cristianos de hoy necesitan escuchar esta advertencia. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras grandezas, ni en cosas demasiado difíciles o sublimes para mí. Si hiciéramos caso de esto, habríamos evitado tantos debates y disputas necias que solo han conducido al tropiezo, la herejía y la blasfemia. Nuestro tercer principio, por lo tanto, es que callar donde Dios calla es parte de la reverencia del teólogo ante el Dios infinito. No es ignorancia académica. Consideremos ahora otro argumento más, que toda revelación de este lado de la historia de la redención tiene una culminación cristológica, es decir, Dios habla por medio del Hijo de manera conclusiva y definitiva. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 se nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, algunas observaciones exegéticas acá. En primer lugar, la revelación de Dios tiene una historia. El autor de Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Tenemos una colección de 66 libros escritos a través de un periodo de 1500 años. La segunda observación es que esa historia tiene un clímax, tiene una cúspide, y es, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, Jesús. Es decir, que la revelación no es circular, es lineal y ascendente. La enseñanza de las Escrituras no simplemente repite una y otra vez las mismas verdades, avanza, progresa, llevándonos desde Génesis hasta las alturas de la persona de Jesús, quien aparece ante nosotros, según Juan capítulo 1, versículo 18, como aquel que, a pesar de que nadie ha visto a Dios ni puede verle, aquel que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. De hecho, Juan dice literalmente, el Hijo le ha hecho exégesis al Padre. El Hijo es la exégesis del Padre. Exégesis significa extraer o sacar fuera. Tomar un texto y sacar a la superficie la correcta interpretación del texto. Jesús es el exégeta del Padre. Quien lo vio a Él, ha visto al Padre. Quien lo escucha, escucha a Dios. Por lo cual, el criterio de toda teología es cristológico. Culmina en la persona de Jesús. Y la revelación de Jesús no es solo didáctica, es ontológica. Según el texto, Jesús es la misma sustancia del Padre.
no es solamente el profeta de los profetas o el profeta más grande, es Dios de Dios y hombre de hombre, como dice el credo de Calcedonia. No solamente Él dice la verdad acerca de Dios, más bien en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Señor, solo mostrarnos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, dice Jesús en la intimidad del aposento alto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es el rostro de Dios. Horton dice acertadamente que no hay ningún conocimiento detrás del rostro de Dios acerca de quién es Dios. No hay ningún conocimiento detrás del rostro de Jesús acerca de quién es Dios. Es decir, Jesús es Dios con rostro humano. Luego de mirar a Jesús, no hay nada más a lo que mirar. No hay nada más que buscar. Es la máxima revelación. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Esto es tan asombroso que es imposible decirlo sin experimentar sobrecogimiento, reverencia y deseos de ver a Jesús en su palabra, estar con Él a través de la oración y simplemente ver en su rostro, en su vivir, no solo en sus palabras. Lo que Pablo está diciendo es en todo el actuar y el mover, el entrar y salir, en el comportamiento y la personalidad de Jesús, entender de manera decisiva y definitiva, sin necesidad ni posibilidad de nada más allá, quién es el Dios infinito y personal que nos ha creado y ha querido salvarnos. Horton, una vez más, vuelve a decir, Hebreos 1 invalida cualquier búsqueda de Dios detrás o fuera de Jesús. Por lo tanto, aquellos que no se conforman con la revelación de Dios en la persona de Jesús, sino que quieren o especulan con más o buscan a Dios en caminos alternativos más que centrados en Jesús, simplemente están en completa oscuridad. Nuestro cuarto principio, por lo tanto, es que cualquier método sin Cristo es mirar a Dios en las penumbras de las sombras y las tipologías y las figuras del Antiguo Testamento, mientras que en la persona de Jesús vemos el mismo rostro de Dios en forma humana. Al fin, el Dios que habita en luz inaccesible ha venido a ser accesible, vestido de humanidad para nosotros. Y lo último que quiero que veamos en esta primera clase de este segundo módulo es que el máximo criterio de todo método teológico es no solo Jesús, sino Cristo y este crucificado. La cruz como criterio epistemológico. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Algunas observaciones exegéticas acá. En primer lugar, debemos entender que Pablo no desprecia la razón. Pablo no era un irracional, no decía palabras sin sentido. Lo que él está diciendo es que la razón no puede ser el juez autónomo que juzga aquello que es verdad o mentira acerca de Dios. Pablo destrona a la razón como la base o el fundamento suficiente para el conocimiento de la verdad. Pablo dice que el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Más bien, la verdad llega a nosotros por una predicación de un Dios encarnado y crucificado, que es un escándalo tanto para judíos como para gentiles. Choca de frente con nuestra razón, no porque sea irracional, sino porque es suprarracional. Va más allá de nuestra capacidad de deducción.
supera la razón, no es inferior a ella, la colapsa. Entender que Jesús puede ser Dios y hombre a la vez y que, siendo el autor de la vida, haya llevado el pecado del mundo en la cruz, es simplemente demasiado para la razón. La sabiduría divina no es irracional, simplemente la razón debe aceptar que con sus propios recursos no puede ascender a las alturas de la divinidad. Dios es de tal naturaleza que si hemos de saber quién Él es, Él debe descender. Nosotros no podemos simplemente ascender. Él debe revelarse, Él debe irrumpir. Y de hecho, quiero que pensemos en esto brevemente. Acá hay una palabra clave importante. Dos palabras. El profesor de hermenéutica me va a odiar por pisar su materia, pero ustedes me lo van a agradecer. Un Dios infinito significa que no tiene partes. Significa que es inagotable para la exploración de aquello que es finito. Dios no es como nosotros, pero más grande. No es cuantitativamente superior al hombre. Es cualitativamente distinto. Su naturaleza es otra. No es como comparar una hormiga con un elefante. Es como comparar un sonido con un color. Son naturalezas diferentes. Por lo tanto, cuando Dios se revela a nosotros, siempre debe hacerlo por analogía y acomodación. Es decir, Dios tiene que acomodar lo que revela acerca de sí mismo a las categorías cognoscibles posibles para criaturas posibles que habitan el tiempo y el espacio. Por eso es que la Escritura nos dice que el poder de Dios es como las montañas. No nos da nunca una explicación teórica definitiva y total, porque eso no es posible. Definir la naturaleza de un Dios que habita en luz inaccesible es una imposibilidad lógica debido a la distancia ontológica entre creador y criatura. Por lo tanto, Dios debe darnos analogías por acomodación para que podamos entender quién Él es. Jesús no es la analogía suprema, es Dios encarnado. Es el fin de las analogías. Ya no decimos el conocimiento de Dios es vasto como el cielo, su amor es más profundo que el mar, su poder es más majestuoso que las montañas, su pureza es más blanca que la nieve. Decimos, Dios es como Jesús. En Jesús Dios dijo, yo soy, y no añadió a eso una analogía por acomodación. Dijo, yo soy como Jesús. Jesús dijo, yo soy como el Padre. El Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no solamente debemos ver a Jesús en la gloria. Para saber quién es este Dios, debemos verlo especialmente en la cruz. Por lo tanto, Pablo dice, quien se avergüenza o rechaza al Dios crucificado, en realidad no sabe quién es Dios. Cualquier teoría acerca de Dios que rechaza la cruz, inventa a Dios. Es por eso que a los verdaderos teólogos, exégetas, adoradores, no pueden separarse del monte del Calvario. Están atados ahí. Son adictos a esa contemplación. Mientras que aquellos que no aman a Dios como Dios debe ser amado, siempre están hablando de otros asuntos, teniendo otros énfasis. Mas la Escritura en el Nuevo Testamento afirma, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y este crucificado. Es la máxima revelación de quién es Dios. En la próxima clase veremos entonces las reglas que debemos usar para
interpretar las Escrituras.